ahora hay que pagar las cuentas, y uno de los que lo paga es el Instituto Nacional Electoral, que tiene pues un recorte importante, más de 7,000 millones de pesos en su presupuesto. Jaime Rivera, consejero, buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias por esta oportunidad de conversar contigo y con tu amplia audiencia. Bueno, el INE se ha caracterizado, como ya hemos visto, por tener presupuestos y demostrar efectivamente pues el despliegue de miles de personas en todo el país para organizar elecciones. ¿Cómo afecta? Te pedimos tu valoración sobre este recorte y cómo afecta a la operación del instituto, consejero, este recorte importante. La afecta sensiblemente la capacidad de organizar elecciones que ha demostrado el INE con eficiencia muy alta, con transparencia y confiabilidad de los resultados y de las condiciones de competencia en lo posible. Esto se ve afectado severamente por este recorte. Si me permiten precisar algunas cifras. Primero, por favor, el monto de costos estimados por el INE para estas elecciones de juzgadores no es un capricho, fue el resultado de análisis serios y objetivos de lo que se requiere para organizar unas elecciones que son de suyo bastante más complicadas que las elecciones de candidatos a los diversos cargos de elección federal, para referirme solo a ellos. Y el recorte que se está aplicando en términos netos a lo que el INE estimó necesario para organizar estas elecciones judiciales, que asciende, redondeando un poco, a 13,200 millones de pesos, es un recorte de 2/3 de este estimado. Es decir, va directamente un recorte de más de 8,000 millones, que dejaría muy mermado al instituto para poder organizar. Y hay que decirlo con toda claridad, es imposible que con una reducción tan severa de los recursos asignados se puedan conservar la misma calidad de la organización de las elecciones. Digo, no se hacen milagros, mucho menos imposibles. Y hay que subrayar que el mayor gasto de cualquier elección, el mayor gasto por mucho de las elecciones mexicanas, las conlleva la integración de las mesas directivas de casilla, que pasan por visitar a 12 millones de ciudadanos insaculados, capacitar a 3 millones y terminar designando a... ¿Qué esa gente tiene los capacitadores? Digo yo, que comen, o son seres angelicales que no comen. Pues yo no sé si desearía que fueran eso, pero con toda razón tienen que cobrar un sueldo. Y por cierto, el INE ya sufrió este año en particular la dificultad de contratar y conservar a esos servidores, que son servidores públicos, que son importantísimos para hacer posibles las elecciones, porque... Y poco se les paga, ¿no? Entre 8 y 12 mil pesos. ¿Perdón? Que es poco se les paga, ¿no? Sí. Y estamos haciendo un esfuerzo para las elecciones del año próximo para aumentar un poco de 15,000 a 17,000 pesos, tratándose de los capacitadores y supervisores. Porque si nuestros sueldos para ese personal de campo tan importante, decisivo, no es competitivo, no vamos a poder organizar las elecciones. Bueno, ahora ese rubro que representa más de la tercera parte, no, casi la mitad de lo que estimamos necesario para organizar esas elecciones, está severamente recortado. Es imposible contratar a los 50,000 capacitadores y supervisores de ellos mismos, de estos capacitadores necesarios. Y la única manera de organizar estas elecciones sin la cantidad de capacitadores indispensables es disminuir el número de casillas.
No, ya veo yo la historia, al final les mandamos allá a los servidores de la nación o les mandamos a los nuestros para que organicen la capacitación y bueno, al final si no sale bien va a ser culpa del INE, consejero. Digo, esa película ya la vimos. Pues sí, la hemos visto. Y hay que decir que hay que tener en cuenta además que si disminuimos el número de casillas, por ejemplo, concentrando varias mesas de votación en un mismo domicilio, de todas maneras tenemos que nombrar mesas directivas para esas mesas de votación. Y que además, al concentrarlos en un solo domicilio, casillas que en condiciones normales están cercanas al domicilio de muchos electores, y metemos en un mismo lugar en vez de 750 electores por casilla, 2.000 o 3.000 electores, a una parte de esos electores la casilla le va a quedar más lejos. Y eso no es un buen incentivo para que participe. Recordamos las críticas que se hicieron a la consulta, la de la pregunta esa si había que enjuiciar o no a presidentes, a expresidentes que las habían puesto lejos. No, si al final la culpa va a ser del INE. Pero entonces, si te entiendo bien, consejero, este recorte afecta la calidad y probablemente la integridad del proceso electoral. Inevitablemente la afecta. El INE hará un esfuerzo enorme no solo de racionalidad, que digamos, racionalizar el gasto es algo, valga la redundancia, racional, pero no es algo milagroso, no es algo que se pueda hacer por mera voluntad o a capricho o encomendándose, como tú decías hace unos momentos, a los ángeles. No, sí, vamos a decirle, no coman, aliméntense de espíritu, de fervor republicano. Oye, me va a sonar la campana, consejero, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. El agradecido soy yo, Leonardo. Pausa. Buenas noches. Pausa, volvemos.